Bueno, continuando con el manierismo, hemos visto el manierismo en Florencia en sus dos etapas, con Rosso y Pontormo en la primera etapa y con Bronzino y Parmigianino en la segunda. Después hemos tenido un acercamiento a la arquitectura manierista y ahora nos trasladamos a Venecia, teniendo en cuenta que el manierismo no es un movimiento local, sino internacional, que se replica o se difunde en Venecia, en los Países Bajos y también en España. Ahora vamos a ver lo que es Venecia. Vamos a empezar viendo la obra de uno de sus representantes, que es Tintoretto. Se llama Jacopo Robusti en realidad, pero se lo conoce como Tintoretto porque es el hijo del tintorero. Voy a mostrarles algunas de sus obras. Ustedes piensen, ubíquense en Venecia. Hemos visto en el Renacimiento veneciano la diferencia con el Renacimiento florentino por el tratamiento de las luces y el uso del color, ¿no? Que es bastante diferente. Y en el caso del manierismo también tiene sus diferencias con lo que se desarrolla en Florencia. En realidad están influidos por el conocimiento del arte romano y también florentino, los artistas venecianos. Y toda esa influencia, digamos, recae en Venecia y ellos se ven obligados de alguna manera a tomar posiciones en relación con el desarrollo del arte en este momento, que es un momento tan complejo en la historia de Occidente. Ustedes recuerdan a Tiziano, que estaba como impulsado de alguna manera por la experiencia manierista a intensificar el dramatismo, por ejemplo acentuando el tamaño de las figuras humanas, ¿no? Pero él nunca llega a separar el drama humano con el trabajo de la luz, que en el caso de Tiziano es muy conmovedor, ¿no? A mediados del siglo XVI, con la obra de Tintoretto, también con la del Veronese y Bassano, la naturaleza, que siempre ha sido como uno de los temas primordiales del arte veneciano, en este caso pasa al fondo, ¿sí? Está por detrás de la existencia humana, de la acción humana, del destino humano. Está por detrás inclusive de las razones morales y del significado de la historia. Es decir, que hay un cambio allí de la naturaleza y el paisaje, digamos que eran elementos que participaban muy fuertemente en las obras venecianas, a estas cuestiones del hombre, a la finalidad del sentido, del valor de la vida, ¿no? Bueno, Tintoretto va a extraer de alguna manera los artificios compositivos no va a extraer los artificios compositivos ni las perspectivas o los escorzos, no los va a tomar directamente, sino sus cualidades dinámicas, y estas cualidades van a estar definidas por el trazo. Los escorzos, ustedes ya estarán viendo en la imagen que les estoy mostrando, le van a permitir una representación más rápida, más sintética, ¿no? El dinamismo en Tintoretto se encuentra en la acción de pintar. Eso lo dice Hauser y vamos a verlo, vamos a mirarlo. Acá tenemos en esta obra que se llama San Marcos liberando a un esclavo, que es de 1548, donde aparece, bueno, justamente el esclavo al que lo están por torturar. Y hay un conjunto de personas en el primer plano, digamos, rodeando al personaje que está desnudo. Posteriormente hay como un nivel
digamos, de primer plano, después se abre a un segundo plano que es un espacio vacío y después hay una construcción en un tercer plano, digamos, y atrás el infinito, ¿no? Del cielo baja en un escorzo rarísimo, como ustedes verán, el San Marcos, que viene a liberar al esclavo de semejante cosa terrible. Observen las luces y las sombras, de dónde provienen esas luces, y fíjense la luz que hay en la cabeza de San Marcos, e inclusive que San Marcos queda como a contraluz, una parte de él. Hay otra luz que ilumina, una luz más teatral, que ilumina aquí esta escena, que proviene de este ángulo, ¿no? Ilumina este cuerpo, proviene de este ángulo. Y hay unas zonas en penumbras, ¿no? Muy, muy notables, inclusive algunos personajes como si estuviesen en contraluz. La emoción, la conmoción de esta obra más bien es de tipo moral, ¿no? Porque está por suceder ahí algo terrible. Y también podemos observar en esta obra, por las posiciones de los personajes, como una suerte de teatralización. Más que la verdad histórica es el sentimiento de esa verdad, ¿no? Es algo terrible que está por suceder. Y la escena, como veremos, se anima por las masas de los cuerpos, que dejan una suerte de vacío ahí en el centro, y en este centro que dejan un vano a donde se encuentra el personaje principal. Es más bien se fluyen las imágenes hacia los costados, no se abren hacia los costados. El espacio también es un espacio escénico, con esa luz que viene de ahí de la pérgola, o que viene de la cabeza, el brillo de la cabeza de San Marcos, y que de alguna manera explota, ¿no? Explota la luz, y además es pleno día, es más fuerte que la luz del día, la imagen de esta luz intensificada, ¿no? Que se intensifica de alguna manera por el color, y en ese sentido lo que da la certeza de que esto es un milagro es la luz, ¿no? Los trazos, como verán, fíjense ahí esos trazos, ¿sí? Los trazos de la luz inclusive tienden a ser de alguna manera duros, rápidos, y también incisivos, ¿no? Fíjense ese movimiento que hace él con el pincel, ¿no? Una forma como filamentos, algo irritada la línea, ¿no? Son recorridos lineales que hace él muy, muy recortados, muy rápidos, y también duros, y también con una especie de carga energética de esos trazos. Esto lo vamos a ver en el camino de la obra de Tintoretto, cómo eso se va recargando aún más de energía, ¿sí? Como esta cosa de rayos fulminantes, así, luminosos. Esto, ¿qué es lo que nos genera? Nos genera una cierta emoción visual, como si se tratara de una instantánea, como si fuera la luz de un instante, o la representación de un instante. También todo eso está acentuado por la inestabilidad de las poses, ¿no? No puede una persona estar en esta posición, un niño en esta posición, o este hombre tratando de agacharse. Nadie puede estar así mucho tiempo, es como un solo momento, ¿no? Y es muy emotivo por la cuestión esta del milagro que está sucediendo. Se cierra de alguna manera al fondo la imagen escénica con este plano que hay ahí, porque ven que hay un patio, una plaza ahí, pero se cierra con esta arquitectura, y después se abre a un espacio indefinido. Ahora es interesante ver no solo los escorzos, el movimiento de la luz,
sino también la cantidad de ejes en distintas direcciones que dinamizan muy notablemente toda la escena. Les voy a mostrar ahora una pintura que se llama El lavatorio de los pies, que se trata de una historia bíblica, digamos, que es cuando termina la última cena, Cristo se pone una tela en la cintura y se pone a lavarle los pies a todos los apóstoles en un acto de humildad, ¿no? Entonces, en esta escena representaría eso, una ceremonia que se hace todavía, la iglesia todavía lo hace el Jueves Santo, ¿no? Ahí hace la ceremonia el Papa del lavado de los pies de los humildes, ¿no? En este acto, como les digo, de demostración de humildad. Ahora, esa sería la historia. De todas maneras, si miramos ahora el cuadro, podemos ver que es mucho más ancho que alto, ¿no? Es como una forma muy, muy alargada que permite la adición de elementos a la escena. Tenemos por un lado a Cristo lavándole los pies a San Pedro, que se resistía. San Pedro no quería que Cristo hiciera semejante acto, pero finalmente lo hace y está por lavarle los pies a él. Hay otro personaje ahí que está echando agua y los demás apóstoles están sacándose la ropa para que le laven los pies. Inclusive esto, fíjense la tensión de uno de los apóstoles quitándole los pantalones al otro, ¿no? Ahora, ¿por qué esto? Y porque está él también mostrando esta dinámica de los escorzos, ¿no? Lo mismo que este personaje, que se está sacando las sandalias, se está desatando las sandalias. Fíjense que es un escorzo miguelangelesco, ¿no? En un primerísimo plano, está en el mismo plano que la escena principal, que está en una orilla. En las dos orillas están digamos, personajes principales. Esto es la imagen principal y al mismo nivel, ¿no? Y en el centro hay un perro, fíjense, un perro que está muy bien pintado. No tengo acá ningún detalle del perro, pero es un perro que, según los críticos, tiene distintos significados. Ahora, ¿dónde se desarrolla la última cena y el lavatorio de los pies? Bueno, se supone que es en Israel, ¿no? Sin embargo, acá está ambientado en Venecia. Fíjense ustedes que se ve toda la construcción clásica, con las columnas de distintos órdenes. Están las dóricas, las jónicas, las corintias, no sé qué. Está también allá atrás un arco de triunfo, y sabemos que esto se desarrolla en Venecia porque, si se fijan, están los canales con las barcazas, ¿no? Con las barcazas que trasladan a la gente. Entonces es una imagen situada en Venecia, con una luz preciosa, una luz clara, increíble, que ilumina todo. Y si observan bien las luces del aura o de las coronillas de los apóstoles, brilla aún a pesar de la luz solar. El piso también lo pueden ver ustedes, que responde a esos pavimentos típicos de la arquitectura clásica. Ahora, viendo la escena con este formato, podemos ver que suceden distintas escenas a la vez, ¿no? Distintas escenas simultáneas a la vez, y que se abre el espacio en una diagonal que está reforzada por la mesa y por estas galerías y por el punto de fuga, diré, que es detrás de aquel arco, en diagonal. Esto es algo importante porque es un tipo de líneas generales o de ejes principales que tienden siempre a la diagonal, y con la diagonal se refuerza el sentido de profundidad.
No responde esto a una perspectiva central típica del 480, pero es una marcada perspectiva que se va a un punto más lejos todavía, mucho más allá, como si fuese un espacio que construyen en forma de cono, como les dije yo, o como un embudo que se va hacia allá. Pero si miramos acá hay otra escena con otra diagonal que va en aquel sentido y que profundiza hacia otro lado. Estas cuestiones, cuáles eran cuáles eran estos caracteres propios del manierismo que suelen ser paradójicos, ¿no? Fíjense cómo se desvía levemente de lo puramente racional y del naturalismo, porque esto en qué dirección está, inclusive esto es casi un nocturno, ¿no? Con luces totalmente diferentes una de la escena principal, ¿no? Nuevamente podemos ver esta luz y estos movimientos. Fíjense cómo hace él con el pincel estos grandes trazos rápidos. Acá se ve muy bien en esta manga, no sé si en el que sigues, ahí se ve. Fíjense el trazo con el que arma las figuras en movimiento Tintoretto. Eso es porque es su propia impronta, ¿no? Él hace la pintura y cuando la está por terminar, para darle todo este movimiento, inclusive para conformar los volúmenes, hace estos trazos rápidos que son trazos que van a marcar la luz. Una luz que define las formas y que las mueve un tanto nerviosamente en el espacio. Les muestro rápidamente este otro cuadro, es un cuadro muy famoso de él que se denomina Susana y los viejos, que trata también de una escena bíblica. Es una interpretación de un relato bíblico que proviene del medioevo. Y es donde aparece una mujer que es Susana, que está bañándose en una pileta. Fíjense, ahí está la pileta en un estanque. Ella está viéndose al espejo con una mirada bastante ingenua. Es una especie de Venus, les diré, una especie de Venus hermosa, corpulenta, con esta piel perfecta, tersa, ¿no? Y con esta paz en el rostro, ¿no? Se encuentra ella en un espacio bastante idílico, que es esta pileta con este cerco de rosas, y fíjense, allá están los ciervos, ahí hay un lago con patos, es decir, ahí hay una pérgola, es decir, en el medio de un jardín, esta mujer hermosa ahí bañándose, y tiene un conjunto de objetos allí, como son un peine, un perfumero, una tela con la que se está secando las piernas, y objetos, joyas, ¿no? Los anillos tiene ahí. Es decir, que está ella reconcentrada, digamos, en su historia. Pero lo que cuenta el cuento es que hay dos viejos lascivos que quieren abordarla. Y entonces están escondidos ahí y pronto la abordan y quieren violarla. Entonces ella se niega y entonces los tipos le dicen que le van a decir al marido que ella se les ha ofrecido. Bueno, y finalmente los tipos los matan. Bueno, es una historia X que no está aquí. Aquí hay algunos indicios de esa historia solamente. Ahora, si ustedes miran el colorido, el tratamiento de luces y sombras, podemos decir que es claramente una pintura de origen veneciano. Pero no es una pintura veneciana renacentista. Fíjense ustedes este plano
que es el cerco de rosas, con los dos viejos, uno delante y otro por detrás, que están por abordarla a Susana. Qué gran espacio que esto ocupa, casi el espacio que ocupa ella, ¿no? Que ella está a la luz, digamos, y esto otro está en sombra. Pero fíjense cómo eso lo que hace es reforzar las líneas de la perspectiva, que se van a ir a un fondo nuevamente bastante infinito. No sabemos a dónde llega eso, porque ahí está el lago con los patos, y allá atrás hay otra pérgola, y allá atrás continúa el jardín, ¿no? Es decir, que una obra que es casi cuadrada, o más bien es más ancha que alta, como con este elemento acá lo afina, es como si dividiera en dos partes, las dos se angostan y se tensan hacia el final en estos formatos de tipo cónicos hacia el fondo, hacia un infinito, y esta parte, fíjense como de alguna forma se abate, lo mismo que esto, ¿no? Se abaten, dándole alguna inestabilidad o algún marco de tensión a la obra, a pesar de que el tema es un tema, una leyenda, ¿no? Ahí tienen vistos de cerca para que vean también cómo son estos trazos duros con el que él agiliza la acción de la luz sobre los objetos, ¿no? Como un gesto particular de él que construye mientras pinta. Acá les muestro esta otra, Llanto por Cristo Muerto, donde ustedes pueden ver nuevamente unas ciertas cosas que les he venido diciendo. Este tratamiento del pincel con esta gestualidad y esta impronta tan poderosa que va a marcar la incidencia de la luz sobre los cuerpos. Y nuevamente el colorido, en este caso son casi todos colores primarios, si se fijan, y el tratamiento que tienen. Fíjense las cosas del fondo que medio desaparecen, no son tan importantes como el drama humano, que es lo que yo les comentaba hace un rato, el drama humano, el sufrimiento del hombre, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve eso? Resulta que si ustedes miren nuevamente los ejes en los que esto se construye, con lo que esto se construye, son ejes oblicuos muy marcados, que evitan de esa manera la centralidad. Más bien pareciera una especie de estructura inorgánica que pretende multiplicidad, digamos, multiplicidad. Los personajes en general están como sin centro, y la disposición de ellos se mueven en la periferia del ámbito vital, fuera del ámbito vital. Es como si hubiesen sido arrasados hacia aquel lado, mostrando la caída, digamos, el dolor, el sufrimiento por el Cristo muerto, que además es bastante indefinido. Y fíjense este nerviosismo en el tratamiento de la piel de él, que lo hace ver horrible, ¿no? Es horrible, inasible, casi inmaterial. Tenemos, entre otras obras de él, obras de este tipo, ¿no? Fíjense que no son todas iguales, sino que él tiene un repertorio creativo con distintas soluciones según las obras. Esta es Cristo en el lago de Tiberíades, donde se les aparece después de muerto a los apóstoles. Y presten atención ustedes en la gestualidad del pincel, en unas partes más gruesas y en otras mucho más suaves, como es por ejemplo en el tratamiento del movimiento del agua acá, ¿no? Bueno, acá los apóstoles lo han visto y se van a acercar a él,
Pero si uno la ve a esta obra, se ha perdido como el realismo. Está perdido el realismo y más bien pareciera como una especie de aparición que tiene una cuota de realismo y otra no tanto. Es decir, que se mueve dentro de lo que nosotros conocemos como algo onírico, como si fuese un sueño o algo así, ¿no? El tratamiento de las luces, por supuesto, que lo hace raro, las fuentes de luz que lo hacen muy raro, el color, fíjense que es el mismo azul que usa para el cielo y para el agua y para las montañas. Bueno, todos esos elementos sumados nos dan esta sensación de extrañeza, de rareza. Acá les voy a mostrar el hallazgo de el cuerpo de San Marcos. San Marcos lo encuentran muerto en el año 800. Imagínense que si San Marcos es uno de los apóstoles, ha estado con Cristo, ha muerto después del año 33. O sea que 800 años después parece que lo encuentran, y Tintoretto hace distintos trabajos en relación con San Marcos. Si vemos acá, podemos ver una serie de personajes, así también de tipo teatral, ¿no? Con San Marcos ahí muerto en la nave de una iglesia, posiblemente, que tiene esta forma, ¿no? Esta forma con esta perspectiva tan remarcada, que hace o construye este espacio que se va ahí hacia el fondo, ¿no? La nave, como ustedes verán, está vacía y tiene una especie de progresión concéntrica de la luz. Es una perspectiva manierista típica, y también opera como una forma simbólica del espacio, donde hay una serie de aceleración de los intervalos. Fíjense cómo estos son más grandes y a medida que vamos hacia el fondo se van acelerando esos intervalos. La dinámica de esa progresión va a sustituir el claroscuro, es decir, que él abandona de alguna manera la estructura tonal para ir del oscuro a lo claro, haciendo esta sucesión de claros y oscuros en este progreso dinámico, en este progreso rápido, ¿no? La luz, como verán ustedes, no es natural y en general se genera o se ve, porque el cuadro, fíjense, en esta zona es bastante oscuro, se genera por los contrastes. Fíjense acá, en todo esto, la luz se genera ahí mucho por los contrastes. Y lo que dice Hauser es que es una sustancia cósmica que toca las cosas. Es además una entidad espacial. Es decir, que la luz no solo como un elemento que ilumina, sino que propiamente va a generar, a crear espacio. Entonces, él pasa de la búsqueda de lo esencial del espacio a la búsqueda de lo esencial de la luz. La luz, que es irradiación, a veces también es vórtice, y es una especie de flujo turbulento en espiral que se va así hacia el fondo. La luz no supera al espacio, no lo supera. Pero lo anula como extensión, como una extensión mensurable, medible, es decir, que lo lleva hacia el infinito. El movimiento de la luz va a vaciar el espacio y de esa manera va a atraer al espectador adentro del cuadro, en esta especie de remolino atrapante que tiene esta forma. Recuerden ustedes a Tiziano, que en su pintura desarrollaba una poética donde se intuía el valor de la fantasía. Pues Tintoretto desarrolla la fantasía como una actividad mental que no puede reducirse a la lógica.
Es decir, es una actividad mental y lógica, la fantasía, o bien que no se reduce a la lógica y que tiene muchísimo impulso, un impulso de tipo heroico, a la manera de Miguel Ángel. Vamos a ver algunos detalles de esta. Bueno, ahí no se ve nada, horrible el detalle que les mostré, pero no importa. Volvamos a esta foto para que vean ustedes nuevamente. No solo esa perspectiva que nos atrae, nos chupa y nos lleva al final de la obra, sino toda esta cantidad de movimientos. Fíjense los escorzos, las figuras, esta figura negra al lado de esta figura totalmente iluminada y los escorzos y los movimientos totalmente inestables, ¿no? Nuevamente, acá, no solo en la bóveda se ve esta aceleración de la profundidad por la yuxtaposición de lo iluminado y lo que está en sombra, sino también acá. Fíjense lo que es esto. Bueno. Y por último les voy a mostrar esta imagen de Cristo frente a Pilatos, que nuevamente parece una visión, ¿no? No voy a describir toda la obra, pero sí quería referirme a esto de que las visiones de Tintoretto no son estáticas, no son contemplativas, y tampoco son serenas, sino que más bien son agitadas, dramáticas, atormentadas, ¿no? La representación histórica se intensifica, y la visionaria se intensifica hasta revelar en el hecho los valores morales. Eso es lo que se ve en este cuadro. Esto es una imagen como si fuese una instantánea, ¿no? Como un fotograma que está dominado por una única nota luminosa, que es muy alta, que es el manto blanco de Cristo. Esta figura que no está en el centro, pero casi en el centro, es la más alta de todos los personajes que se encuentran allí, y es una figura casi espectral, ¿no? Que tiene un significado moral, que es la luz de Cristo, que por un lado está impotente porque está frente a Pilatos y lo van a crucificar. Es impotente, pero a la vez es triunfante porque es la que se destaca y es porque es la más alta de todo el conjunto de los hombres, ¿no? Esta luz es una luz que ilumina, pero a la vez destruye la sustancia física. No solamente se ve en este caso en el Cristo, se ve en todo. Se ve en el cuadro que vimos antes, ¿no? Se ve ahí, construye y destruye los elementos físicos, esa luz, ¿no? La sustancia física. En este caso, inclusive el manto, si se fijan bien, es un manto que no denuncia la forma que está abajo. Sabemos que es casi espiritual, les diré. Es una tendencia espiritualista. Es como que la mirada en esta pintura, digamos que también es una forma anticlásica del manierismo, ¿no? No se dirige a la aprehensión de lo esencial físico, sino al núcleo espiritual. Entonces, eso es lo que podemos observar acá. Voy a continuar en otro video.